Hola, vamos a ver la última presentación que le subí al portal. ¿Ya? Corresponde al índice de Gini. En esta presentación vamos a ver los conceptos, vamos a ver rápidamente cómo se calcula, pero posteriormente les voy a subir en detalle el cómo utilizar la planilla que le subí también al sistema. Comencemos. Considerando los acontecimientos que se están viviendo en el país, en donde uno de los temas más recurrentes en el análisis son los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza, a continuación veremos algunas definiciones básicas y un método de cálculo, de manera que cada uno de ustedes pueda conocer cómo se obtiene la curva de Lorenz y a su vez cómo se calcula el índice de Gini y los criterios generales para efectuar el análisis. Como futuros ingenieros en administración, a partir de la data existente en Internet, deben ser capaces de realizar los cálculos numéricos de este índice de Gini para luego efectuar un análisis crítico de los resultados. El método entregado en esta PPT está simplificado. Para complementar esta presentación y profundizar en el tema, se entregan algunos links a videos disponibles en YouTube, además de toda la información que pueden encontrar en los sitios del PNUD, de digamos diferentes fundaciones, etc. El índice o coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de la riqueza en cada país. Este índice permite cuantificar cómo se distribuyen los ingresos entre los habitantes de un país para posteriormente realizar comparaciones y a su vez transformarse en un indicador que nos vaya permitiendo evaluar cómo se va comportando en el tiempo. Recuerden, índice es la razón, el coeficiente, el ratio entre variables que se cuantifican, y el indicador es ese mismo índice pero comparado contra el tiempo, de tal forma que ustedes puedan ir viendo la evolución, se sube, se baja, y ahí poder efectuar un análisis más profundo, tanto una comparación consigo mismo, como también cómo se va moviendo este índice en los diferentes países, tanto en la región latinoamericana como a nivel mundial. Ahora, el resultado de este índice fluctúa siempre entre 0 y 1, donde 0 corresponde al ideal, es decir, donde cada habitante del país bajo análisis gana exactamente lo mismo. El valor 1 es el extremo opuesto, es decir, si una sola persona concentrara toda la riqueza de dicho país. ¿Ya? Mientras menor y más cercano a 0 sea este índice, se dice que el país será más igualitario en distribuir la riqueza que produce. Es necesario señalar que este índice no solo es aplicable a nivel de un país, también lo podríamos aplicar para saber qué tan equitativa es la distribución de la riqueza entre los empleados de una empresa, que se ocupa de esa forma también, ¿ya? Para no quedarnos solamente en la comparación a nivel de un país. ¿Para qué utilizan los países este indicador? Cada país, en base a este indicador, debería utilizarlo para orientar sus políticas públicas y así contribuir a un mejor desarrollo del país. Tal como se vio en textos entregados anteriormente, actualmente los países deben conjugar el crecimiento económico de la mano de un mejoramiento en el nivel de equidad. Por tal motivo, los organismos internacionales están realizando permanentemente rankings entre los diferentes países y comparando su crecimiento económico, su riqueza per cápita, los índices de desarrollo humano, y dentro de desarrollo humano están estos de nivel de distribución de la riqueza medida por este indicador de Gini. Esta comparación nos va a permitir, o le va a permitir, mejor dicho, a las autoridades políticas y económicas de cada país fijarse metas para el mejoramiento en los niveles de calidad de vida de su población. ¿Ya? Una variación, por pequeña que sea en este indicador, tiene un impacto significativo en la calidad de vida de los habitantes de un país. Sin embargo, no hay que confundir calidad de vida con bienestar. ¿Ya? En este caso, para medir bienestar, no es un solo indicador, es un conjunto o batería de uno o más indicadores por cada dimensión que se mide. Por ejemplo, vamos a tener más de un indicador para medir los ingresos, los niveles de empleo, la salud, el acceso a servicios, el medio ambiente, la educación, la seguridad y la participación ciudadana. Esa batería de mediciones
que también yo les subí tiempo atrás el material, corresponden, ¿cierto?, a la evaluación del nivel de bienestar que experimentan los habitantes de un país. Acá también les dejo un video complementario, hay mucho, digamos. Ya, este, digamos, me pareció interesante y por eso se lo subí, pero existe bastante material en la web y también, obviamente, en los libros, en la bibliografía entregada. Ya. Acá vamos a ver una línea de igualdad perfecta que corresponde a una sociedad en donde cada persona recibe el mismo ingreso. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya tenemos en el eje de las abscisas el porcentaje de habitantes acumulado de la población de un país. Y en el eje de la ordenada, ya el porcentaje de ingreso acumulado también de la población de este país. ¿Ya? Esta es la línea de igualdad, I igual a X, si lo vemos en términos matemáticos. ¿Ya? ¿Pero qué representa? Ya en esta gráfica se muestra la línea de recta igualdad en donde cada segmento de la población recibe el mismo ingreso. Por ejemplo, ya, esta es la línea de igualdad. ¿Cómo se construye? Ya, para el 20% de la población, esta recibe el 20% del ingreso. Otro ejemplo, para el 90% de los habitantes, o para el 90% de la población de trabajadores, ya ellos reciben el 90% de los ingresos. Entonces, ¿cómo se construye? Punto a punto, digamos, en donde por cada nivel de, o por cada porcentaje acumulado de habitantes reciben exactamente el mismo porcentaje de los ingresos generados por ese país. ¿Qué es la curva de Lorenz? Es una representación gráfica utilizada frecuentemente para plasmar la distribución relativa de una variable en un dominio determinado. Una explicación bastante matemática. El dominio, acuérdense, es el conjunto de partida. En el ejemplo anterior es el porcentaje de población. El dominio puede ser el conjunto de hogares o personas de una región o país. Por ejemplo, la variable cuya distribución se estudia puede ser el ingreso de los hogares o de las personas. Utilizando como ejemplo esta variable, la curva se trazaría considerando en el eje horizontal el porcentaje acumulado de personas o hogares del dominio en cuestión y en el eje vertical el porcentaje acumulado de los ingresos de esa misma población. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una tabla en donde acá esta columna corresponde al porcentaje acumulado de habitantes, trabajadores, obviamente, que van a percibir un ingreso, y en la segunda columna tenemos el porcentaje acumulado de los ingresos percibidos por cada segmento de población. ¿Ya? Nuestra curva anterior, tenemos nuestra curva de igualdad, ¿cierto? Ya sabemos cómo la construimos, y la curva de Lorenz no es otra cosa que graficar punto a punto los datos de esta tabla, ¿ya? Que se van viendo acá. Por ejemplo, para 0, 0, para 10, para el 10% de la población, tenemos un 5% de los ingresos acumulados. Para el 10% de la población, para el 20% de la población o de los habitantes trabajadores, ya tenemos que reciben un 10%, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, como ven, se va produciendo una brecha, un gap, ya una diferencia entre la curva de Lorenz y la curva de igualdad. ¿Ya? El área, ya que lo vamos a representar por la letra A, que es la diferencia entre la curva de igualdad, o el área generada por la curva de igualdad, menos el área, digamos, de la curva generada por la curva de Lorenz, para la redundancia, ya corresponde al área bajo la curva. Y eso es un indicador de la desigualdad. Mientras esta curva más se acerca a la curva de igualdad, más igualitaria es la distribución del ingreso. Mientras más se aleja, digamos, de la curva de igualdad, significa que más desigual es la distribución de la riqueza. ¿Ya? Sin embargo, gráficamente es un poco complejo. Lo podríamos hacer utilizando integrales, pero vamos a utilizar un método de forma discreta, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y para obtener, este índice de Gini utilizaremos la siguiente fórmula. El índice de Gini va a ser igual a la sumatoria desde el segmento 1 hasta el segmento penúltimo de P sub I menos Q sub I dividido por la sumatoria desde el segmento 1 hasta el segmento penúltimo de P sub I. ¿Ya? Acá está como calculamos P sub I, que va a ser N sub I partido por N por 100. Y Q sub I va a ser U sub I partido por U sub T por 100. Veamos qué significan todas estas
siglas, ¿ya? Y G es el índice de Gini, R-1 es el penúltimo segmento de ingresos, ya XI son los ingresos o sueldos medios por segmento, correspondiente al I, ya NI ya es el número de personas trabajadoras para el segmento I, N mayúscula sub I es la frecuencia acumulada de personas trabajadoras de ese segmento, ya N corresponde al número total de personas trabajadoras en esta economía, P sub I es el porcentaje acumulado de personas trabajadoras del segmento I, X sub I, entonces XI minúscula, perdón, ahí, por N sub I es el ingreso de todo el segmento. U sub T corresponde a la suma de esta multiplicación, digamos que no es otra cosa que el ingreso total ya percibido por esta economía. U sub I es el ingreso acumulado por segmento y Q sub I es el porcentaje de ingreso acumulado por segmento. Ya, para que esto quede más claro, realizaremos un ejemplo de cálculo, ¿ya? En una planilla Excel que después lo vamos a ver en más detalle. ¿Ya? Por eso esta parte voy a ir un poco más rápido. ¿Ya? Consideremos el país de Neutralia que nos entrega los siguientes datos. ¿Ya? Los ingresos medios por segmento. Aquí están, el segmento que percibe hasta 300.000 pesos, el segmento que percibe hasta 400.000 pesos, el segmento que percibe hasta 550.000 pesos, etcétera, hasta llegar a un sueldo medio de 3 millones de pesos. ¿Ya? Este es el número de personas trabajadoras en dicho segmento. Por ejemplo, para el primer segmento, 1.947.114 trabajadores percibirían 300.000 pesos. Ya, acá aparece el porcentaje, que no es otra cosa que este valor dividido por el total y por 100. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya tenemos que si nosotros calculamos las personas totales que trabajan por cada segmento y vamos calculando el valor acumulado de ese porcentaje, para el primer caso es 23,2, pero para el segundo caso sería 26,8 más 23,2 más 50. ¿Cómo se interpreta esto? Que el 50% de los trabajadores percibe hasta 400.000 pesos. ¿Ya? Este otro ejemplo. El 73,4% de los trabajadores percibe hasta un ingreso de 550.000 pesos. Y el 85% de la población percibe ingresos de hasta 150.000 pesos. Y así podemos calcularlo hasta completar el 100%. ¿Ya? Entonces, de esta tabla ya podemos sacar esta información relevante, que lo acabo de decir. El 50% de los trabajadores tiene un ingreso o sueldo menor o igual a 400.000 pesos. Ya el 73,4% de los trabajadores tiene un ingreso o sueldo menor o igual a 550.000 pesos. El 85% de los trabajadores tiene un ingreso o sueldo menor o igual a 750.000 pesos y así sucesivamente hasta completar el 100%. ¿Ya? ¿Ya? Hagamos el análisis ahora obteniendo en primer lugar el índice de Gini ya para este país de Neutralia. ¿Ya? Y podemos ahí desde acá inferir cuáles son los niveles de equidad de esta economía. ¿Ya? Acá está la tabla. ¿Ya? Acá están todos la tabla, como les decía, esto lo vamos a ver con detalle en otro video que les voy a subir, ya en donde voy a explicar con más detalle. Por ejemplo, acá tenemos ya 8 segmentos en los cuales están divididos los sueldos medios o ingresos medios de la población, desde 300.000 hasta 3 millones de pesos. Acá tenemos el número de personas trabajadoras en cada segmento. ¿Ya? Acá tenemos la frecuencia acumulada de los trabajadores respecto a cada segmento. Acá tenemos el porcentaje acumulado. ¿Ya? Este porcentaje es el PI. Acá arriba tienen todos la nomenclatura entregada. ¿Ya? Por ejemplo, este 23% habíamos dicho que era ese valor dividido por este total y multiplicado por 100. ¿Ya? Ahora, después este 50% va a ser la suma va a ser ese valor dividido por el total. Acuérdense, este valor que está acá no es otra cosa que ese valor más el anterior. ¿Ya? Sigamos. Luego, XI por NI no es otra cosa que 300.000 pesos por 1.947.114 nos da 584.134. Ojo, acá esto está en miles de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el resultado de esta multiplicación lo dividí por 1000, para que no se vayan a confundir. ¿Ya? El total de la suma de toda esta columna nos da esta cifra que está